Bueno, no se me hace ninguna pregunta. Bueno, vamos a ver. Me llamo Wenceslao Carlos Lozano. Hoy es un día muy señalado para Francia porque es el festivo, es el 11 de noviembre, que es el armisticio. Y, en fin, eso también es un detallito. Me llamo Wenceslao Carlos Lozano desde que nací. No pude hacer nada para evitar que me llamaran así. Hice los estudios en colegios franceses, pues me ha permitido comer todos los días de mi vida. Estuve 2 años en París como lector de español. Tengo un Balzac en Periférica. Para la Alianza he traducido una treintena de novelas. El Ubu Rey de Jamil, Tena de Yasmina Hadra, del autor argelino, y 9 también para la Alianza de Max Galo. Pues yo soy Carmele Alberdi, nací en Irún y aterricé en Granada a los 18 para estudiar aquí al lado en la Facultad de Traducción. Después de eso hice estudios también de filología francesa. Fui durante un tiempo profesora de instituto, saqué mi plaza en el 98 y luego posteriormente, ya a partir del 2000, profesora de la facultad en letras, en empresariales y ahora ya estos últimos 10 años en la facultad de traducción e interpretación. Yo me dedico a la lengua y a la lingüística, o sea que mi enfoque proustiano no es en absoluto académico, sino una cosa personal, digamos, ¿no? A nivel de mera lectora. Y mi experiencia con Proust, o mi primer contacto, fue en los años 90, cuando estudiaba en la Facultad de Letras, cuando hacía filología francesa. Tenía como lectura obligatoria, entre otras muchas, tenía Du Côté de Chez Swann, es decir, el primer volumen, y me picó la curiosidad y leí también A l'ombre de Jeune fille en fleurs. Tengo que reconocer que la lectura que hice de Proust hace 30 años nada menos, y la que he hecho ahora recientemente justamente para este monográfico, son muy distintas en algunas cosas. Por ejemplo, no había captado en aquel momento, supongo que también por el tema de la lectura obligatoria, ¿no? Y de la falta de madurez, quizá también de la falta de conocimiento también, quizá de la lengua, pero no había captado el humor tan ácido y a veces tan particular que tiene Proust, ¿no? Proust lo leí de joven, siendo estudiante, digamos, de filología, bastantes años después, yo diría que hace unos 12, 14 años, ¿no? Ya tarde, ¿verdad? Tardíamente, me propuse, y hasta diría que me impuse, leérmelo de cabo a rabo. Y así todo, tengo la seguridad de que me he saltado muchísimas secuencias de un momento de lectura a otro, y más seguro todavía es que se me hayan escapado muchas cosas muy interesantes, puesto que la lectura de Proust requiere una intensidad de lectura, ¿verdad? Nunca se ha acabado de conocer ni de leer a Proust en el sentido pleno de la palabra, ¿verdad? Charla se titula Proust en todos los sentidos y es en todos los sentidos en alusión justamente a lo que a mí el recuerdo que yo tenía, que yo guardaba de mi lectura de Proust, que es algo muy sensorial. Y es algo muy sensorial y además conjuga varios sentidos, que es lo que en definitiva constituye la sinestesia. El sabor de una magdalena desencadena todos los demás sentidos, y el recuerdo que yo tenía de Proust era justamente eso, algo muy muy sensorial, pero quise comprobar con herramientas de análisis del corpus si eso era solo una impresión o si realmente tenía algún fundamento y qué tipo de fundamento tenía. Me llevé alguna sorpresa y básicamente es lo que quiero revelar en esa charla, cómo se construye esa sinestesia, porque uno tiene la sensación, pese a la poca presencia de alusiones al oído, por ejemplo, o a la mirada, hay mucho ver pero hay poco mirar. Entonces, cómo eso se relaciona justamente con la pasividad que se necesita para desencadenar la memoria involuntaria, y cómo eso se activa uniendo muchos sentidos en una sola frase, ¿no? En 4 palabras se activan 3 sentidos, por ejemplo. Es un poco el contenido de lo que yo quisiera presentar el próximo día. Digamos que mi parte es más de brocha gorda, de impresiones, y dándole la mayor brillantez posible, ¿verdad? Realzando en todo lo posible esos valores que hay
en Proust, ¿no? Por ejemplo, el recuerdo de la Magdalena lo inicia en la página 40, casi al principio, y luego lo recoge en Le Temps Retrouvé casi al final. Como allí, digamos, cierra, ¿verdad?, el bucle, ese recuerdo cuando lo vuelve a recordar, ya entonces cuando decide convertirse en escritor. Y escribe ese tratado sobre la literatura, que son de página 866 hasta 900 y pico del Le Temps Retrouvé. Otra cosa que hace mucho Proust es, a partir de situaciones personales vividas por él, reproducirlas en su ficción, pero con personajes y con cambios. Con esos dos ejemplos pensaba yo dar, digamos, ahí también dos brochazos sobre la técnica narrativa, ¿verdad?, del autor. En definitiva, se trata pues de toda una aventura lectora de la que hablaremos el próximo jueves y esperamos contar con vuestra presencia. Pues sí, porque siempre es un placer, en suma, compartir lecturas que uno ha hecho y como decía Proust, el lector en realidad es lector de sí mismo, ¿no? Entonces yo sé que no es bueno obligar a nadie a leer nada, pero invitar, incitar, por lo menos alentar, alimentar un poquito de curiosidad, yo creo que es lo que buscamos ambos como lectores. Así que es. os esperamos.